Bueno, Electrosonics les cuento un poco. Electrosonics tiene, el eslogan general es hecho en Estados Unidos por un combo de fanáticos, un grupo de fanáticos, así como somos todos aquí. Aquí todos nos apasiona el audio, todos nos encanta algo que suene bien, nos encantan los retos y nos encanta lo que hacemos. Nuestro nuevo eslogan es no frágil. Entonces, si pueden ver el tipo de climas para los que está hecho Electrosonics. Tenemos clima frío, caliente, húmedo y jurásico, y pues todo es porque se hace un gran esfuerzo en lanzar. No, a mí me encanta patear mis equipos, la verdad soy muy malo para el fútbol. Exacto. Entonces hacemos todos los equipos con la mayor robustez posible, ¿ok? Gran parte del costo y gran parte del tiempo en procesamiento es crear unas piezas que sean muy resistentes. De hecho, la mayoría de transmisores son una sola pieza que tiene tapitas. Muchos conocen el SMQE y el SMQE es un transmisor que básicamente es una sola pieza con una tapa, ¿ok? Entonces, esto es solo un componente y realizar esto es complejo. Entonces, todo lo que hacemos, o bueno, el 90% de lo que hacemos actualmente está enfocado en satisfacer necesidades que son el día a día del broadcast, que ustedes las conocen mejor que yo. El plano abierto, donde necesitas mucha distancia, un día tienes que grabar en el barro y se te puede caer el transmisor, o un día tienes que hacer un reality. Todo este tipo de condiciones hacen que los equipos deban ser diseñados de una manera distinta a todos los demás sistemas inalámbricos. Porque digamos que en lo que son espectáculos en vivo es mucho más fácil tener un área controlada, igual que en los estudios de producción. Pero en campo las cosas son muy diferentes y ustedes saben mucho mejor que yo a qué me refiero. Vamos a hablar de todo un poco. Vamos a seguir la cadena de una señal inalámbrica y vamos a decir en cada uno de los pasos algunos tips y algunas pautas a tener en cuenta. Esto en cuanto sé que muchas personas aquí van a ver cosas que ya saben, entonces les pido un poco de paciencia, y personas que van a ver cosas nuevas y les va a sonar un poco raro, también tengan paciencia. Entonces, la idea es que aprendamos y tengamos una buena idea general. Entonces, primero vamos a ver en cuanto al ajuste de los sistemas en la transmisión. Después vamos a hablar de la señal inalámbrica que llega a un receptor. De aquí lo tenemos a alguna fuente de salida de audio y de ahí pasa a nuestro mixer o grabador. Entonces, bueno, lo primero es la ganancia de transmisión en audio. Lo que voy a decir no les va a gustar a algunos, pero es cierto, y es cuando ustedes trabajan ganancias en los sistemas de transmisión, tienen que mantener la ganancia alta, ¿ok? Hay personas que bajan mucho la ganancia y esto es normalmente porque las cápsulas que utilizan tienen una sensibilidad muy alta para el trabajo que están haciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se debe hacer esto? Cuando ustedes tienen un ruido de piso, ¿ok? Que es esto verde, y tienen una señal modulando sobre ese nivel de ruido, mientras más cercano esté el nivel de ruido, perdón, la señal que ustedes quieren al nivel de ruido, va a activarse el silenciamiento o lo que conocemos como squelch, ¿ok? Que a propósito en Electrosonics es automático, no hay un ajuste de squelch, sino que tenemos un microprocesador que se encarga de ajustarlo. Entonces, si la señal de ustedes es muy pequeña, van a perder distancia, van a perder rango, van a perder distancia entre transmisor y receptor, porque la señal va a ser muy pequeña y va a ser más fácil que esté llegando a ese squelch. Tenemos un video en YouTube, tenemos un perfil de YouTube que se llama Electrosonics y hay un video donde se muestra. Se hace una prueba con la ganancia bajita y otra prueba con la ganancia alta y la distancia es mucho mayor, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Quienes han visto las indicaciones que tenemos con nuestros equipos, verán que tenemos un par de indicadores en LED, ¿ok? Estos lo tienen todos nuestros transmisores, unas que dicen -10 y -20.
Entonces, la idea para ustedes ajustar la ganancia apropiadamente, tienen que tenerlo. Mientras que estén hablando, los dos LEDs, tanto el de -10 como el -20, deben estarse activando, ¿ok? Y ocasionalmente pueden activar el indicador rojo en -20 que indica que la señal acaba de pasar el nivel de limitador. Los limitadores de Electrosonics tienen 30 decibeles de headroom y después de eso, si ya suben demasiado, lo que suena es, ¿ok? Entonces, esta es una guía muy importante. Ustedes tienen que subir la ganancia lo suficiente como para tener esos dos indicadores en verde en promedio, ¿ok? Algunos van a tener que no subirla tanto porque ya empieza a subir mucho el ruido ambiente, entonces ya no suena bien, pero tienen que tenerla tan alto como sea posible, ¿ok? Así como en aplicaciones de sonido en vivo donde subimos mucho antes de feedback, en aplicaciones en sistemas inalámbricos necesitamos subir tanto como podamos antes de que ya realmente la calidad de audio no sea buena. Obviamente esto depende del micrófono, de la posición, de la sensibilidad, etc. Si tienen problemas en ajustar este nivel, lo mejor es ver cómo pueden modificar la posición, lo que sea de ese micrófono o utilizar otro micrófono para poder tener un nivel apropiado. A propósito, en cuanto a eso, nuestros transmisores de plugón, los HMA, ¿me los prestas un segundo? Los HMA tienen en promedio 10 decibeles más de ajuste de ganancia a la alta para que cuando ustedes conecten un micrófono dinámico de muy baja sensibilidad tengan mejor control sobre ese micrófono. ¿Ok? Entonces ellos tienen un poco más de ganancia que un SMQE u otro transmisor. Y nuestro transmisor pequeño, que es el SSM, tiene 7 decibeles, perdón, él tiene 10 a la alta y este tiene 7 a la baja, ¿ok? Entonces cuando conectan lavaliers que son muy sensibles, este tiene un poco más de control para que cuando empiecen a abrir la ganancia no se dispare el ruido ambiente, ¿listo? Entonces eso es algo importante a tener en cuenta. Vamos a hablar ahora de antenas. Bueno, y también es importante mencionar en cuanto a los transmisores, los mejores transmisores del mercado tienen control de ganancia más eficaz uno que otro. Tal vez algunos usuarios de modelos viejos de Electrosonics recuerden que la ganancia era con un rotor. Entonces, hoy en día todos nuestros transmisores tienen control de ganancia en pasos de 1 dB. A veces ustedes ven micrófonos de gamas básicas que tienen controles de -3, -6, -10, -12 o alta y baja. Entonces, eso realmente afecta al desempeño de un equipo inalámbrico. ¿Listo? En cuanto a antenas, tenemos la famosa antena WIP, que es la que estoy usando aquí en mi transmisor. Ya no alcanzo a ver mi transmisor. Y esa antena normalmente es una cuarta parte de la longitud de onda de la frecuencia en la que está trabajando. Quienes han visto las antenas repuesto de Electrosonics han visto que hay una guía para una frecuencia y obviamente mientras más baja la frecuencia, más grande es la antena. Mientras más suba yo en frecuencia, más baja más pequeña es la antena. Y hablando de frecuencias, algo que es súper importante y es la razón por la cual Electrosonics en este momento no tiene planeado subirse a una frecuencia más alta, es que cuando ustedes suben de frecuencia, la propagación es mucho más compleja, es más difícil. De hecho, el dominio en VHF tiene mejor propagación que el UHF. ¿Ok? ¿Cuál es la relación? Si ustedes, digamos, tienen un sistema con 250 miliwatts, que es lo máximo permitido por ley, en 2.4 gigahertz, y lo bajan a 120, perdón, a 1.2 gigas, pasamos de 2.4 a 1.2, que es la mitad, necesitamos 4 veces la potencia de 1.2 para que funcione como si fueran 2.4. Entonces, si ustedes tienen 250 miliwatts en 2.4 gigas, es más o menos 18 miliwatts en 600 megahertz. ¿Ok? Lo voy a decir de nuevo. 18 miliwatts en 600 megahertz tiene la misma propagación que 250 miliwatts en 2.4 gigahertz. Entonces, por eso es que hasta el momento no tenemos planeado, que yo sepa,
subir de frecuencia. Electrosonics, una de las grandes razones como las grandes características de Electrosonics es la gran distancia y no queremos sacrificar en eso. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no podemos subir en frecuencias. Entonces, bueno, están las antenas dipolo, como esta que tengo acá, que es la SNA 600. Esta antena es básicamente una WIP con un plano de tierra. Todas las antenas WIP tienen que tener algún tipo de aterrizaje. Entonces, en los transmisores, esta es nuestra antena WIP y el aterrizaje es la caja del transmisor. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si ustedes, por ejemplo, conectan una WIP con un cable a un receptor, no va a funcionar porque no está aterrizada. ¿Ok? Por eso se conecta la WIP directamente al receptor. ¿Listo? Y a propósito, las antenas son recíprocas. Eso significa que una antena puede servir para transmitir o para recibir. Obviamente tiene que estar bien aterrizada. Y las antenas no pelean entre marcas. Ustedes pueden usar Electrosonics con RF Venue, con Radioactive, con lo que sea. No tiene ningún problema con antenas de cualquier fabricante. Las antenas WIP trabajan en promedio en un rango de 100 MHz. ¿Ok? Quienes tienen equipos de Electrosonics han visto que tenemos una antena con un color y esta, por ejemplo, es bloque, ya no alcanzo a leer, 26. Entonces, esta antena realmente está trabajando en un ancho de banda de 100 MHz. ¿Ok? Entonces, si lo tienen que usar en 27 o en 25, no hay problema. ¿Listo? Y eso aplica para todas las WIP en general. Entonces, aquí en la CNA, lo que tenemos es, estamos trabajando 100 MHz. Esta antena, cuando ustedes la bajan, aquí nos sale, ustedes lo que hacen es ajustar el largo de este palito y el largo de este para que queden en la misma frecuencia. Y aquí les dicen qué frecuencia está trabajando. Entonces, por ejemplo, yo la tengo acá en 650. Realmente estoy trabajando entre 600 y 700, que son 100 MHz, 50 a la baja y 50 a la alta. ¿Listo? ¿Okay? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? Perfecto. El ancho de banda de un canal en Electrosonics es en promedio en 200 kHz. Puede bajar, puede estar subiendo porque es una modulación FM. Algo importante y ahorita que mencionaron el tema que mencionaba Juan Pablo sobre la restricción en Europa, en Europa también hay una especificación sobre la desviación. La desviación es el ancho de banda de la señal portadora. ¿Ok? Esa desviación tiene que cumplir una norma. ¿Ok? En inalámbricos si mal no recuerdo si es 150 exactos o 200 kHz, pero esa desviación de la señal es importante porque mientras yo tenga una señal más ancha, pues más información puedo transportar. Entonces, el tipo de modulación que yo utilice me va a determinar qué puedo hacer con esa señal. ¿Listo? Entonces, bueno, estos son los dipolos. Esta es nuestra antena de SNA que funcionaría muy bien para estudio y la polarización de la antena es vertical. Entonces, esto significa que es como si tuviera yo una dona, un toroide alrededor de esta antena. ¿Listo? Si yo hiciera esto, y espero no dañar nada, si hiciera esto no me funcionaría la antena, que era lo que también explicaba Juan Pablo. Entonces, la polarización de las antenas es vertical. ¿Ok? Y por eso también nuestros transmisores tienen que tener la antena hacia arriba. Y cuando yo sostenga un micrófono de mano, lo mismo que explicaba Juan Pablo, si yo hago esto, la polarización se va a empezar a perder. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Las antenas log periódicas son nuestras famosas antenas ALP. Estas antenas se caracterizan por tener un patrón, entre comillas, cardioide. Es una antena direccional. ¿Ok? Y esto significa que funciona similar a un micrófono cardioide. Entonces, si yo la apunto hacia mi fuente, voy a tener la máxima recepción en esa antena. Si yo empiezo a girarla, esa ganancia de esa fuente va a empezar a reducirse. Eso es interesante porque digamos que yo quiero tomar los talentos que están allí y resulta que mi antena tiene mucha ganancia y detrás de ellos hay un teatro donde están actuando inalámbricos. Entonces yo voy a estar, dependiendo obviamente del sitio, puedo estar tomando RF que yo no quiero tener.
Entonces piénsenlo como un micrófono cardioide. Si yo corro un poco la dirección, voy a empezar a bajar todo y a lo mejor puedo bajar todo de tal manera que la señal de ellos esté en un nivel interesante y el ruido que no quiero tener pueda bajar un poquito más. Es lo mismo que con un micrófono cardioide. Si yo estoy apuntándolo a él y el de al lado está hablando, yo giro un poquito y voy a tener más a la fuente más cercana. ¿Ok? Eso es una forma fácil de evitar ruido de RF en el campo. Vamos a hablar entonces, bueno, antes de pasar a la diversidad, un tip que les quiero dar es, ustedes pueden hacer una antena a partir de un cable coaxial. Entonces, para hacerlo lo que tienen que hacer es, pelan la antena, deben sacar el núcleo formando la cuarta parte de la longitud de onda y básicamente queda un dipolo donde queda el cable expuesto. Esto tenemos un video en YouTube donde el presidente de Electrosonics les enseña cómo hacer su propia antena coaxial, ¿ok? Y de hecho las vendemos, las vendemos porque hay una opción con el conector en R, con el conector girado, entonces por eso las vendemos, pero ustedes pueden crearlas. Eso es interesante si ustedes tienen una escena donde no hay forma de poner una antena a la vista, o por ejemplo hubo un caso de un surfer, alguien que surfeaba, que estaban perdiendo distancia cuando ya se iba a las olas y con eso le pusieron esa antena en el transmisor y mejoraron como un 20-30% la transmisión, la distancia. Entonces eso es un tip interesante de trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de la famosa diversidad. Entonces, la diversidad, ¿qué ocurre? Así como en audio, cuando ustedes tienen una señal con una fase positiva y otra con la misma frecuencia en una fase negativa y se encuentran, hay una cancelación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se conoce como el null del multipath. ¿Ok? No sé, en español cada país le damos una traducción diferente. Entonces, llamémoslo un nulo. Y si yo tengo una señal directa y una señal reflejada llegando ambas en fase contraria, voy a tener una cancelación en la antena. Entonces, la forma de solucionar esto es tener otra antena. ¿Ok? Otra antena que cuando aquí haya un nulo, esta antena esté recibiendo una señal en fase positiva. ¿Listo? Entonces, bueno, la diversidad inicialmente se trataba de dos circuitos de recepción con un switch que básicamente seleccionaba entre un sistema u otro. Entonces, los sistemas antiguos con diversidad, no sé, probablemente alguno se acuerda que cuando cambiaba una antena por la otra sonaba el famoso efecto de látigo, ¿ok? Entonces, ese era un problema. Y el otro problema es que se está usando solo una antena. Entonces, si ustedes quieren crear, por ejemplo, un receptor portátil y necesitan dos etapas de recepción para una sola señal, es más espacio que tienen que meter, es más circuitos que tienen que alimentar, es más dispendioso. Entonces, posteriormente se cambiaron a otros tipos de diversidad. Este es lo que en Electrosonics lo llamamos ratio, pero realmente varios fabricantes trabajan con ese tipo de recepción. Y entonces lo que se hace es, en toda la etapa de circuitos de cada receptor hay un sensor de RF. Estos dos sensores están dando una medición de la fase de la señal y hay un circuito que hace un paneo de audio. ¿Ok? Entonces, imagínense que ustedes tienen dos micrófonos conectados a una consola y dependiendo de qué tan bueno o tan mal esté la señal en uno, están subiendo un fader o el otro y están como paneando entre los dos. ¿Ok? Eso es más o menos lo que hace este sistema, pero con la fase de las antenas. Entonces, la ventaja es que por el hecho de ya tener dos sistemas, ya tienen 3 decibeles más de rango dinámico, que eso es muy importante. Y también están trabajando con las dos antenas al mismo tiempo. Entonces, pueden tener 70% de una, 30% de la otra, o 50-50, o 60-40. Ok. Entonces, esto nosotros, casi todos nuestros transmisores trabajan en antena switch, que es lo que ya vamos a ver, pero en Ratio tenemos la opción de hacerlo en el receptor Venue, ¿ok? Que es nuestro receptor de 6 unidades de rack. Para quienes tienen Venue y VR Field, Venue 1 y VR Field también debe estar esa opción, no en todas las referencias, pero sí debe estar. Y lo que hacen es usar dos receptores en una misma señal. Y también en nuestro receptor LSRC, ¿ok? Este es un receptor doble y este receptor también tiene la posibilidad de hacer ratio. En ese modo, pues trabaja con una sola señal porque es
un receptor doble. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Bueno. Entonces tenemos la diversidad por fase de antena, ¿ok? En esta usamos un solo receptor y es una sola línea de recepción y es, por ejemplo, lo que tenemos en el famoso UCR 411A o en el UCR 401. La diferencia es que tenemos un circuito que cambia la fase de las señales y la pone para una fase óptima antes de empezar a hacer todo el proceso de recepción. Entonces, la ventaja es que solo necesitamos una línea de recepción, no necesitamos dos. Entonces, podemos trabajar tranquilamente con dos antenas y tener una muy buena diversidad. ¿Ok? Entonces, esto funciona en el venue, funciona cuando usamos una sola caja. ¿Ok? Y en nuestros receptores normales de un solo canal, el LR, el UCR 411A, el 401, también funciona de la misma manera. ¿Listo? Aquí, bueno, en el SR y en el venue, ambos tienen la opción de switch o ratio. ¿Alguien aquí trabaja con SRs? ¿No? ¿SRB? Ok, bueno. Entonces, en estos receptores, en estos receptores hay, pues, las dos opciones. Esta es una ilustración que me robé de la página de RF Venue y quiero explicarles algo que es la sensibilidad de los receptores. Si tenemos unas condiciones entre comillas normales, aquí tenemos por ejemplo potencia de transmisión 50 miliwatts, ganancia de la antena de transmisión 1 decibel y la del receptor 1 decibel, necesitamos un receptor que tenga menos 27 decibeles para cumplir una distancia de 25 pies. ¿Ok? Si yo quiero duplicar la distancia, tengo que bajarme o aumentar 6 decibeles, ley del inverso cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo quiero volver a duplicar la distancia, es decir, de 50 a 100, necesito otros 6 decibeles. Entonces paso de 33 a 39. Los receptores eficientes en campo regularmente tienen una sensibilidad muy alta, que se denota por un factor más bajo, un menos con un número más alto. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales hay receptores básicos en el mercado que funcionan para cámara, pero no funcionan en campo. Porque cuando se llevan a campo, se necesitan distancias mucho más altas. Y una cosa es estar a 10 metros del receptor y otra cosa es estar a 120 detrás del árbol. Entonces los buenos receptores portátiles tienen un factor de sensibilidad muy alto. ¿Listo? Y en Electrosonics prácticamente todos los receptores tienen una sensibilidad muy alta porque es la característica por la cual más velamos. Hay otra cuestión con los receptores y es lo que se conoce como el filtro de front-end. Para quienes han trabajado con Venue y bueno, en general con nuestros receptores, cuando ustedes ven las especificaciones, les dan lo que se conoce como el ancho de banda del front-end. El front-end es la primera etapa en el receptor y lo que hace es, tiene un filtro, ¿ok? Es un filtro que nos permite recibir una cierta cantidad de información. El deber de los receptores es recibir una cantidad de X de información y filtrar y filtrar y filtrar hasta que encuentra la señal que necesitamos. ¿Ok? Mientras más información le demos, más sensibilidad puede perder. Entonces, tener un filtro muy cerrado ayuda mucho a tomar menos información y preservar esa sensibilidad. Y lo vemos como un filtro más cerrado en el espectro de RF. Entonces, si tenemos un ancho de banda bajo, el receptor va a tener que procesar de aquí hasta acá, ¿ok? Si tenemos un front-end cerrado, entonces va a tener que procesar menos información. Poner esos filtros en los receptores es más costoso y más complejo. Entonces, eso es otro factor que diferencia los sistemas de alta gama con los de gama baja. Los de gama baja pueden tener anchos de banda muy altos, pero sin front-end, entonces todo les va a afectar. ¿Listo? Y es lo que vamos acá. Cuando ustedes diseñan un receptor, hay 3 factores que juegan el uno contra el otro. Así como no puede ser bueno, bonito y barato, entonces no puede ser sensible,
que pueda rechazar señales externas y que consuma poco en alimentación, ¿ok? Tienen que hacer un balance de eso. Entonces yo, por ejemplo, he visto sistemas en el mercado que dicen, no, tenemos ancho de banda de 470 hasta 800 megahertz. Perfecto, pero la sensibilidad no te la voy a decir. Entonces, eso es porque tienen que esconder la sensibilidad, porque cuando trabajan anchos de banda muy altos, se está perdiendo mucha sensibilidad. ¿Ok? Entonces en Electrosonics lo que hemos hecho con el paso de los años es, anteriormente trabajábamos con anchos de banda 26 MHz, ahora trabajamos con el triple, que son 75 MHz, y mantenemos un desempeño prácticamente igual. ¿Ok? Es lo que hemos podido hacer. Y todos nuestros equipos, a propósito del consumo de voltaje o de tensión, todos nuestros equipos, el 98% de nuestros equipos se puede alimentar por DC, porque pues estamos pensando en el campo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un frame venue con 6 receptores se alimenta por DC. Eso pues no es muy común encontrar. Siempre tienes que preservar, tener una línea de vista entre el transmisor y el receptor. Entonces, por eso es que se suben las antenas. Por ejemplo, aquí, si yo pongo la antena acá, voy a perder un poco de sensibilidad si tengo un receptor en la cámara, por ejemplo. Si lo puedo subir un poquito, ya estoy evitando la absorción que me generan ustedes. Nosotros los humanos somos unas bolsas de agua en el RF buenísimos para absorberlo. Entonces, necesitamos normalmente tener unas alturas más o menos importantes. Entonces, bueno, resulta que hay una fórmula mágica para calcular la distancia de transmisión a receptor, ¿ok? Y entonces esto es un ejemplo de esa fórmula. Decimos que si tenemos una señal en 600 MHz con un transmisor de 100 miliwatts, es decir, 20 decibeles en resolución, en sensibilidad, con un receptor de menos 107 decibeles M, con una pérdida en el pass de 127, con antena de 2 decibeles, según esa fórmula, el rango final es 144 kilómetros. ¿Ok? Y esta fórmula no está diciendo mentiras. La fórmula lo da. Y en condiciones utópicas, eso funcionaría. Pero entonces cuando la pérdida en distancia se debe a la suma de factores. Entonces, si mi transmisor no está viendo directamente al receptor, pierdo una proporción. Si mi ropa está mojada, pierdo otra proporción. Si hay ruido de piso, pierdo otra proporción. Entonces, los factores que más afectan son esos, el ruido de piso y la posición del transmisor. Es lo que más afecta, en proporción es lo que más le quita. Entonces, lo bueno de tener un sistema inalámbrico que te permita una gran distancia es que tienes más de dónde quitar. ¿Ok? Entonces, es importante siempre a todos los fabricantes y personas que trabajamos con sistemas inalámbricos preguntan, ¿y tus micrófonos cuánta distancia logran? Entonces es muy difícil precisar. Nadie se mete las manos al fuego por decir, bueno, hay un fabricante que tiene un equipo que ellos tienen un video institucional donde muestran distancia hasta 1 kilómetro y cuando vas a ver las especificaciones te dice, te garantizamos 30 metros. Porque es lo mínimo que pueden garantizar. Entonces, todo depende de las condiciones. La distancia siempre depende de las condiciones. ¿Ok? Para vos, ¿cuál sería la peor condición desde lo climático, atmosférico, el agua, por ejemplo? El agua es un gran absortor de RF. Entonces, ustedes tienen, digamos que tienen su transmisor y lo tienen cerca a la piel. Que esté cerca a la piel les genera una pérdida. Que esa piel esté húmeda les genera otra pérdida. O que tengan ropa húmeda, es decir, más humedad, una humedad más constante frente al transmisor, es más pérdida. Entonces, si eso lo pones sobre un ruido de piso complejo, es más pérdida. Si tu receptor no está bien diseñado y no puede filtrar bien entre ese ruido de piso, es todavía más pérdida. Entonces, O sea, es descabellado pensar que un día con neblina, por ejemplo, tengas menor transmisión que un día soleado, despejado. la verdad esa es una buena pregunta y sé que hay variación con la humedad en el RF. No sé si tú, Juan Pablo, sepas de casualidad.
En mi experiencia personal, más que una cuestión climatológica, creo que es más fundamental el tema del posicionamiento. Para mí crítico es posicionamiento de antenas, la antena cerca de qué está, en el caso mío que vivo arriba de un escenario, tenemos los peores enemigos, las pantallas de LED, los enemigos número uno, los móviles de luces, principalmente en Argentina, que hay muchas marcas chinas que emiten una cantidad de RF increíble. Eso terminan siendo los factores que más nos afectan. La iluminación, las pantallas, lo que hay, el line of sight, la línea de visión, como él decía, más que una cuestión climatológica, eso te diría que sería lo primero que yo le trato de evitar. Por eso cuando llego a un ambiente, un festival o en una convención muy grande, lo primero que analizamos es, bueno, a ver qué hay, qué está puesto, dónde van a estar nuestros talentos y dónde nosotros vamos a posicionar las antenas. Cuando tú tienes una propagación de una señal inalámbrica, realmente no es una línea directa, sino como un gran globito, ¿ok? ¿Me entiendes? Como esto. Entonces, si parte de eso llega a una superficie reflectiva, va a funcionar tal vez mejor, pero si llega a una superficie absortiva, eso no va a volver a salir. Entonces, eso es, el agua pues absorbe el RF y eso es probablemente una gran parte. Hablemos ahora sí de la intermodulación. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Está bien? Ok. Entonces, cuando ustedes tienen dos señales entrando a un sistema no lineal y en general cualquier cosa que tenga ganancia, va a ocurrir lo que se conoce como intermodulación, que es la interacción entre frecuencias, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos las intermodulaciones de segundo orden, que lo que nos dicen es, si yo, por ejemplo, tengo una señal de 650 y una de 670, voy a generar dentro de ese equipo dos señales, una de suma, que estará en la suma de la una y la otra, es decir, 1320, y una diferencia, que es la una menos la otra, que es a 20 MHz. Esto en principio no nos va a afectar. Hasta ahí todo bien, ¿ok? El problema son las de tercer orden. Entonces, en las de tercer orden, que pues no quiero aburrirlos con las fórmulas, ocurre que con la entrada de la 650 y la 670 estamos generando señales en 630 y 690. Y estas frecuencias están cerca de nuestras frecuencias de trabajo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que hacer lo máximo posible por evitar generar este tipo de intermodulaciones. Realmente van a ser más fuertes, normalmente son más fuertes cuando los equipos están más cerca de entre sí. Por eso es que cuando ustedes ven los manuales de los fabricantes les recomiendan mantener cierta distancia entre transmisores. Nosotros, por ejemplo, les decimos procuren tener el transmisor por lo menos a 1 metro de distancia el uno del otro, pero yo sé que esto no es práctico. Un día van a tener dos presentadores, cada uno con un micrófono de mano, o van a tener dos personas charlando en un talk show, o en una escena van a tener el enamorado y la enamorada y los dos con los transmisores cerca. Entonces esto no es práctico, pero es algo a tener en cuenta. ¿Okay? Si ustedes un día quieren hacer un ejercicio, pueden coger varios receptores, junten las antenas y escuchen qué pasa. Lo más probable es que empiecen a escuchar unas cosas rarísimas. Entonces, tenemos que evitar este tipo de intermodulaciones. ¿Listo? Cuando yo tengo un comportamiento en RF y agrego un sistema inalámbrico, él va a empezar a afectar todo lo que hay en el RF. En un mundo ideal sería solo la frecuencia de carrier, otra frecuencia de carrier, otra frecuencia de carrier y todo sería muy fácil. Pero en el mundo real empezamos a aumentar el ruido de piso y empiezan a generarse intermodulaciones. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entra, bueno, todos los fabricantes de alta gama de sistemas inalámbricos tienen algún tipo de software de coordinación de frecuencias. En nuestro caso es Wireless Designer. Y esto es el software que tenemos corriendo en este momento con nuestro FrameVenue. Entonces, básicamente lo que hacen estos sistemas es hacer un escaneo de lo que ocurre en el RF. Aquí, por ejemplo, tengo esta parte. Una pequeña información. En Estados Unidos, lo que es el canal 37 de televisión, es decir, de 608 a 614,
Este canal está destinado para radioastronomía y otras aplicaciones. Si quieren una muy buena referencia de RF, los invito a ver el texto que Mario muy amablemente hizo para ustedes y se publicó en la ASA. La verdad que está espectacular. Y también se menciona esto, donde este espacio está ocupado para ese propósito. En Argentina también está ocupado, ¿verdad? Ok. Creo que hay territorios en Europa donde está libre. Entonces nosotros en el software tenemos una opción para habilitarlo en los receptores, pero los transmisores muchos vienen con un gap restringido. No sé si aquí hay algún usuario de bloque 23. Han visto que de aquí nos saltamos desde 608 hasta, mejor dicho, en 608 en 606 se acaba la banda. Entonces, por eso tenemos este bloque que se llama 606, que es un bloque particular. Entonces, este espacio ahí no está permitido para uso. Y nuestros equipos vienen preconfigurados para que ustedes no puedan accesar esas frecuencias. ¿Ok? Se pueden abrir llamando a la fábrica, siguiendo unas instrucciones, ¿ok? En la mayoría de casos, pero vienen predeterminados para que no trabajen así. Entonces tenemos nuestro scan. Aquí con mi Frame Venue estoy viendo el espectro desde 470 hasta 660. Tenemos una actividad muy fuerte acá entre el bloque 24 y el 25. Aquí el 26 está bastante bien. Perdón, el scan llega hasta casi 700. ¿Ok? Entonces lo que hacen este tipo de softwares es darnos opciones sobre cómo poner esas frecuencias. ¿Ok? Aquí tenemos si nosotros movemos manualmente la frecuencia, ¿ven estas barritas naranjas? ¿Ok? Estas son las intermodulaciones. Entonces, cada vez que yo me posicione en una frecuencia que tiene problema, me va a salir un conflicto. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de la ganancia de transmisiones, hablamos un poquito de los tipos de antena. También importante, en los receptores Electrosonics tenemos un control de ganancia en la salida del receptor. Entonces, normalmente si ustedes trabajan menos 15, algunos permiten bajar un poco más, es nivel de micrófono, ¿ok? Y si trabajan de 5, va variando un poco, y si trabajan de menos 5 hacia arriba, es nivel de línea, ¿listo? Eso es muy importante y es un error muy común, que ustedes, por ejemplo, le entreguen a un equipo nivel de micrófono y le digan que reciba línea. Entonces ahí van a tener problemas de ganancia, sobre todo cuando usan automixers. ¿Okay? Hay cámaras que tienen control de ganancia, entonces tienen que darle la especificación correcta. Lo importante es que procuren siempre tener la antena aislada de la piel y que la ropa no esté mojada. Eso es lo que tienen que velar. Si un día tienen que hacer una toma con ropa mojada, hay un tip interesante, y es que pueden coger lo que en Colombia llamamos pitillo, aquí lo llaman pajilla. ¿Sí? La pajilla. ¿Ok? Entonces pueden, por ejemplo, hacer una como a medida. ¿Ok? Entonces la colocan, la pueden como quemar un poco con un cautín o algo y tapan la antena. Entonces de esa manera la antena no se va a mojar. Entonces, bueno, la ubicación de las antenas, regularmente cuando ustedes tienen los equipos, viene con 2 antenas, ¿verdad? Y la separación para que haya diversidad normalmente es 1/4 parte de la longitud de onda de lo que estén trabajando. Es decir que ojalá la distancia entre esta antena y esta antena sea la distancia de la antena. Obviamente, ustedes a veces pueden trabajar antenas más largas o más pequeñas, ¿listo? Otra cosa importante, aquí por ejemplo, yo tengo en mi whip, en esta estoy trabajando de 600 a 700, y en la otra estoy trabajando de 500 a 600. Sí, 550, ok, sí, de 500 a 600. Entonces, en este momento, estas antenas no están trabajando exactamente en diversidad, porque una está trabajando en una frecuencia y la otra está trabajando en otra, ¿listo? Ustedes pueden combinar las antenas como quieran. Ustedes pueden usar una log periódica y pueden usar un dipolo, que puede ser puede ser la de RF Venue, pueden usar una BIM, no importa. ¿Listo? Lo que sí es importante, y vamos a hablar de eso, es que la ganancia de RF en cada una de en las 2 antenas sea la misma. Porque si ustedes tienen una antena con una ganancia mucho más alta que la otra, van a empezar a perder diversidad. ¿Ok? Te hago una preguntita. Vos dijiste entonces que la distancia entre antena y antena tiene que ser 1/4 de longitud de onda.
Sí. que a la vez es la misma fórmula para la longitud de la antena. O sea, básicamente la antena tiene que estar separada, el tamaño de la antena, entre antenas. Ujú. Pero los sistemas, digo, que comúnmente usamos, de No se 401, cumplen. por ejemplo, digo, no sucede eso. ¿Qué problemas genera? Exacto. Entonces, significa que la diversidad no funciona tan eficientemente como con otras posiciones de antenas, pero es lo máximo que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, ahí el 411 o el 211 que esté ahí, eh, tiene las antenas casi que en el mismo lugar. Entonces, es mejor que nada, pero lo ideal es que pudieras tener una separación mayor de las antenas. Sí, aquí por ejemplo, si yo pudiera extenderlo lo más posible, lo que haría sería tenerla a 45 grados, ¿ok? Porque si la dejo completamente así, pierdo la polarización porque no estaría en eje vertical. Entonces, normalmente las dejan así, en 45 grados. Estoy trabajando un poquito el plano vertical y un poquito el plano horizontal. Y estoy teniendo una distancia más o menos buena entre la punta de las dos antenas, pero pues realmente importa es todas las antenas. Entonces los receptores portátiles vienen diversificados, pero por la posición de las antenas la diversidad no es ideal. Es decir, no es tan eficiente como si estuvieran abiertas, pero funciona. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí era lo que les comentaba sobre la zona de Fresnel. Entonces, si yo tengo aquí un transmisor y aquí tengo un receptor, esta es más o menos la propagación, ¿ok? Entonces se va un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. Obviamente este también está radiando hacia otros lugares, hacia atrás de él, etcétera. Si es una WIP, por ejemplo, un dipolo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Yo necesito tener distancia en línea de vista entre las antenas. Entonces aquí tengo una configuración donde tengo las antenas más o menos a 3, 4 metros, que es lo ideal. ¿Ok? Lo ideal no es que una altura específica, sino lo que sirva para tu situación. Aquí, por ejemplo, en esto tan pequeño, y si tuviéramos sistemas de muy baja potencia y algo muy sencillo, entonces la podríamos dejar yo creo que 2 metros está bien. Pero digamos en un escenario en vivo o en un trabajo en campo, lo ideal sería 3, 4 como para que puedas llegar a tener una mejor línea de vista. Más ya no es tan productivo, ¿ok? Tampoco se trata de dejarla a 10 metros, ¿listo? Más o menos entre 3, 4 metros está bien. Les comento a qué se refiere con el control remoto. Entonces, básicamente es una aplicación, bueno, en este momento lo tenemos como un aplicativo, antes lo teníamos como una pieza de hardware, y lo que hace es, ustedes tienen una serie de comandos, ¿listo? Y voy a poner uno que no afecte a este transmisor para no dañarme, pero tienen control de frecuencia, control de ganancia, pueden bloquear el transmisor, pueden apagar el transmisor y lo hacen a partir de un tono de audio. Entonces ustedes le ponen esto al micrófono y él hace el cambio directamente en el transmisor. Eso para que ustedes no tengan que desvestir al actor, hacer el cambio en el transmisor, volverlo a vestir y salir corriendo. Entonces se utiliza esta herramienta para eso. Hay un ejemplo interesante en Broadway. Actualmente el transmisor pequeño de nosotros, el SCM, está bastante fuerte en Broadway. Y el ingeniero, lo que hacen es, el ingeniero de front pone un micrófono de mano y pone el tono cuando los actores se van a ir a almorzar. Entonces él llega, pone el tono para que eso suene en el front y todos los micrófonos se apaguen. Y luego cuando los actores vuelven, entonces lo ponen de nuevo y todos los micrófonos se prenden. Los cables en general se recomiendan cables de 50 ohms porque las terminaciones de los sistemas inalámbricos son a 50 ohms. Entonces, si ustedes ponen uno de 75, los cambios que generan esos cables son más fuertes que con los cables de 50. Ahora, si ustedes van a hacer un latiguillo, una unión entre dos frames, una cosa pequeña, no va a afectar mucho que utilicen un cable de 75. No va a generar mayor diferencia. El problema es en los cables largos. Más de 2 metros, por ejemplo, no se arriesguen a tener un cable que no sea de 50 ohms. Entonces, bueno, cada cable tiene pérdidas. Aquí tengo algunas referencias de Belden y nos dicen cuáles pérdidas tienen. Entonces aquí, por ejemplo, la pérdida de este 8216 a 100 pies, como 30 metros,
es 27 decibeles. Entonces, ese cable, si ustedes hacen un cable de 30 metros en adelante, ese cable no les va a servir para nada, porque todo el RF que llegue al receptor va a llegar completamente disminuido. ¿Ok? Entonces, la pregunta siempre es, ¿qué tan largo puede ser mi cable? Entonces, depende cuál es tu cable y qué es lo que vas a usar para compensar la pérdida si es que hay una pérdida muy grande. ¿Ok? Entonces, los mejores cables, por ejemplo, que es el 9913, tiene una pérdida muy pequeña, son 3.8 decibeles a 30 metros, y eso es una pérdida realmente muy baja, pero entonces este cable es un cable mucho más grueso y mucho más costoso, ¿ok? Por eso también, volviendo a lo de las WIP, si tienen ese cable muy grueso y tienen un cable 75 y necesitan hacer una conexión, pues usen el de 75, no sean tan estrictos con lo de los 50 ohms en cables muy cortos. Entonces, bueno, la fórmula para hallar esa ganancia de resultante en el receptor es muy sencilla, ¿ok? Entonces es primero la ganancia de la antena, esto se los da el fabricante, ¿ok? En la hoja dice 4 decibeles sí, o 10 decibeles sí, o 12 decibeles sí, ¿ok? La amplificación del RF, la ganancia de amplificación del RF, que eso lo da el booster, ¿ok? ¿Listo? Menos la pérdida del cable, que fue lo que acabamos de hablar, menos una pérdida de splitter si es que existe un splitter o un distribuidor de señal. Eso nos va a dar un valor. Y este es el valor que no debe dar positivo, ¿ok? No lo tengan en positivo porque van a tener problemas. Ese valor idealmente puede estar en 0 decibeles, pero si ustedes trabajan 0 hasta -6 más o menos, van a estar bien, ¿ok? Dependiendo de la aplicación. De hecho, a veces es mejor agregar un poco más de pérdida porque todo baja, entonces el ruido de piso también puede llegar a bajar, ¿ok? Y ahí es cuando es importante la guía de la referencia que les da el receptor. Porque si ustedes usan un escáner, el escáner no va a saber qué es lo que está pasando acá a la llegada al receptor. Eso solo lo va a saber el receptor. ¿Listo? No, quería ¿Alguien agregar tiene nada alguna más. duda acá? Nosotros estamos en Argentina. El RG8 es una nomenclatura internacional que acá normalmente no se fabricó. El Ok. equivalente para el RG8 acá es el RG213, que es exactamente igual, es la versión militar del RG8, pero es exactamente igual. Ah, qué bueno. Y que después el 9913 de Belden es FOAM, helicoidal, el dieléctrico, Ujú. que es bastante más caro que el 213, pero tiene inclusive mejor performance que lo que decía ahí. Qué bien. No sé si eso lo está informando Belden o quién, pero para 700 no, la verdad, mega... esto es una referencia que Ah, ok, yo pero tengo. para 700 mega tiene menos de 3 dB en 100 pies. Qué bueno. Es muy, muy interesante ese cable. Es caro, por supuesto, ¿no? Ujú. Claro, los cables mientras más costosos, mucha más pérdida. Pero entonces tienen que tener esto siempre muy presente, ¿ok? Yo he visto muchos casos de usuarios que tienen un frame venue, por ejemplo, y unas antenas LP650, que son nuestras antenas activas, y tienen siempre la ganancia en 12 y en el cable, no sé, pierden 6. Entonces terminan con una ganancia positiva y tienen cualquier cantidad de problemas y no saben por qué es. Que es, no, el equipo es malo. Entonces, hay que siempre revisar esto. ¿Listo? Entonces recuerden, la ganancia positiva no es buena. Ganancia negativa no es mala. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar de la modulación. Hasta hace más o menos unos 8 años que tenemos nuestra tecnología de modulación híbrida, existían unas limitaciones con los sistemas digitales. Entonces, aquí tenemos esta línea gris, es lo que se conoce como la máscara de espectro o la desviación que por ley tienen que cumplir las señales inalámbricas. ¿Ok? Entonces, este ancho de banda de aquí a acá, la entidad que regule el RF les va a decir su límite es este. ¿Listo? Entonces, en las señales digitales, hasta ese momento era más difícil tener una señal que pudiera encajar mejor en ese espacio, ¿ok? Porque era más ancha. Y las señales en FM, es decir, las señales análogas, trabajaban mejor en ese espacio. Entonces, eso era una ventaja de los sistemas análogos. Eso ha ido cambiando con el tiempo y los sistemas digitales pues ya entran a otro tipo de variables que pues no vamos a hablar mucho hoy por cuestiones de tiempo.
Entonces, para poder hacer que una señal de audio quepa en ese espacio, los sistemas análogos necesitan hacer lo que se conoce como el compander. ¿Ok? Y el compander es, yo tengo mi transmisor, tengo mi señal de audio con un rango dinámico original, tengo que comprimirla normalmente a una relación de 2:1 para poderla enviar. ¿Ok? Y caber ahí y no aumentar el ruido de piso que se puede venir hacia arriba cuando no hacemos la compresión. Entonces, luego esto pasa por el enlace RF, recibimos esa señal y para volverla a su rango dinámico original, la expandimos. Por eso se llama compander. Comprimir, expandir. ¿Ok? Todos los sistemas análogos sobre la faz de la Tierra utilizan esto. Desde el más barato hasta el más caro. Y lo hacen más o menos mejor dependiendo de la tecnología que haya. Entonces, Lectrosonics lo que hizo fue lo que llamamos una modulación híbrida digital. Entonces, realmente lo que hicimos fue tomar un enlace análogo para transmitir una señal que ha sido procesada por un sistema digital. La diferencia es que nuestra calidad de audio, después de este proceso que ya les voy a explicar, tiene todo el rango dinámico, son más o menos 120, 125 decibeles de rango dinámico. Y nuestra respuesta lineal va desde no recuerdo si es 32 o 35 Hz hasta 20 kHz. ¿Ok? Entonces, la gente pregunta, ¿cómo lo hicieron? Entonces les voy a explicar. Cuando ustedes tienen una señal de audio, ustedes tienen formas de onda, ¿ok? Que se suman entre sí. Tienen elementos periódicos, ¿ok? Digamos una onda seno, como lo que está aquí en puntillas. Y tienen elementos no periódicos, que son elementos irregulares, con una forma rara. La gran parte de la información en una señal de audio es no periódica. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Recibimos la señal y tenemos un conversor análogo digital. Esto se va a través de un DSP y este DSP separa las componentes periódicas de las no periódicas. ¿Listo? Al hacer cuando se hace este cambio, las no periódicas van a un DSP, de nuevo, se van solas y se envían a través del enlace análogo. Un procesador de señal digital. Entonces, que él lo que hace es analizar la señal y cortar una parte y transmitir solo una parte. Luego esa señal es transmitida, llega al receptor, el receptor tiene una etapa de análogo digital, es decir, de la señal análoga de FM a un sistema digital, y el mismo receptor agrega las componentes periódicas. ¿Ok? Entonces, yo sé que el concepto suena un poco como a mentira, como a engaño, y en sí, en cierta manera, es un engaño, pero o sea, el resultado es la señal tal cual es, porque las componentes periódicas son fáciles de reconstruir. ¿Listo? Entonces, ese es por ejemplo, Lectrosonics es el único sistema aprobado para mediciones acústicas, porque es el único sistema el único sistema aprobado por CIA, los creadores de Smart, el software de mediciones acústicas, que según ellos no deforma una señal de audio. ¿Ok? Lo que mandan es lo mismo que la señal que se envía se comporta igual que una señal por un cable. Y eso es, en nuestro kit de medición es un transmisor plug-on con un receptor de rack. Y tenemos una versión portátil con un receptor de camcorder. ¿Ok? Si ustedes quieren comprobar qué pasa con el compander, entonces pueden hacer varias cosas. Tomen un sistema análogo y invéntense la escena del actor moribundo, que empieza... Cuando ustedes quieren subir la ganancia en un actor moribundo, así con la voz muy bajita, empiezan a escuchar unos artefactos raros. ¿Ok? Y en general todo lo que sean variaciones de dinámica va a ser un problema. Entonces otra prueba que pueden hacer es cojan unas llaves, ¿ok? Y cojan las llaves y póngalas en el micrófono. ¿Listo? Y después escuchen qué pasa en el otro lado. Entonces empieza a sonar como si fuera un paquete de papas roto. Entonces, esos son los problemas que agrega el compander, los artefactos de audio, ¿listo? Y eso funciona desde el compander más barato hasta el compander que vale 5 veces lo que vale Lectrosonics, ¿listo? Entonces, finalmente tenemos la señal de audio tal cual es. Las ventajas es
que no usamos Compander sobre la señal de audio. Tenemos la larga distancia de FM. Actualmente nosotros ya tenemos un sistema digital que también tiene muy buena distancia. Tenemos un video en YouTube con una prueba donde en línea de vista alcanzamos 1.1 millas entre transmisor y receptor. Y tenemos la posibilidad de emular sistemas análogos. Lectrosonics tiene los famosos modos de compatibilidad con los cuales ustedes pueden trabajar con algunas otras marcas que están en el mercado. ¿Ok? Lo que hacemos es simular el Compander de ellos. Y entonces nuestros transmisores o nuestros receptores trabajan con los transmisores o los receptores de algunas marcas que compiten. Ya hablando un poco más en la parte comercial, la tendencia actual que nosotros hicimos es mejorar nuestro receptor doble. Anteriormente el estándar era el 411 o el 211, ¿ok? Que sigue siendo un receptor espectacular. Pero entonces lo que hicimos fue, en el SR tenemos un receptor doble que es muy eficiente, es la 4ª generación que tenemos. Y ese receptor tiene un filtro de 15 MHz para cada uno de las señales, en un ancho de banda de 75 MHz. Y se puede alimentar con cualquier tipo de alimentación. Entonces, ¿recuerdan el triangulito que les mostré? Esto es un buen balance de todo eso. Lo pueden alimentar con lo que sea. De hecho, hay equipos que compiten con este sistema que tienen problemas con ciertas cámaras de slot, precisamente porque necesitan más alimentación y no funcionan con ciertas cámaras. Entonces esto pues es como lo más reciente en receptores portátiles. ¿Listo? Aparte tenemos nuestro receptor LR, que es un receptor de camcorder, tiene un filtro de 20 MHz y tiene un ancho de banda de 75. Ya en cuanto a la parte en campo, esta es una configuración bien interesante para trabajar. Se llama el Octopack, que es un sistema que tenemos ya hace un tiempo en el mercado. Y entonces, si ustedes digamos que trabajan un documental con solo 2 micrófonos y tienen un mixer pequeño, un mixplay o algo por el estilo, entonces pueden usar uno de estos receptores, sacan de aquí las 2 señales y trabajan. Luego pueden llegar, terminar ese trabajo, volver al Octopack y meter hasta 4 receptores en el Octopack y tienen las 8 salidas de audio con multiacople y con la posibilidad de alimentar las antenas activas. Este sistema se alimenta por baterías NP1 y por sí solo pesa 1.2 kilos. Entonces es muy fácil llevarlo en una maleta. ¿Listo? Tenemos varios programas haciéndose en Colombia que tienen este tipo de sistemas. Porque es muy fácil ir de algo muy portátil en pocos canales a un trabajo de ya multicanal. Esta sí es una buena opción para reemplazar el Benio. Lo que pasaba con estos receptores es que estos receptores no eran tan eficientes como son hoy en día, porque hemos avanzado mucho en tecnología con este receptor. ¿Okay? Al principio las cámaras que soportan este tipo de receptores daban un voltaje muy bajito, entonces era difícil tener algo muy pequeño que funcionara muy bien y con tan poquito voltaje. Entonces, hoy en día ya las cámaras de alto formato ya están pasando a formato más pequeño. Hoy en día tenemos más DSLR, más camcorders, cámaras más pequeñas. Entonces este formato en cámara está perdiendo popularidad. Y lo que hicimos fue trabajar en él y adaptarlo a un formato de cine o de televisión. ¿Ok? O de seriados. El producto más reciente que tenemos, que fue mostrado en el NAB este año, y pues no lo tengo porque nadie lo tiene todavía, es nuestro sistema INEAR. ¿Okay? Lectrosonics fue la primera marca en el mundo en tener un sistema de INEAR monitor digital, pero comercialmente no nos fue muy bien. Entonces aprendimos de esa experiencia y este es el resultado. Entonces tenemos un transmisor que se puede alimentar por DC. Acuérdense que casi todos nuestros equipos se pueden alimentar por DC. De hecho, ustedes pueden, para quienes no saben, el SMQB, por ejemplo, tiene una opción en la que ustedes pueden quitar esta batería y poner un adaptador que llamamos el eliminador de baterías y sacar a una salida para alimentación DC. Entonces, de esa manera, ustedes pueden tener un transmisor fijo con una fuente externa. En TV Globo, por ejemplo, lo utilizan para cuando necesitan 250 miliwatts en mucho tiempo. Entonces, utilizan eso, ponen otro accesorio que tenemos que es un clip donde va una batería tipo M y con eso trabajan más o menos 6-7 horas de 250 miliwatts. ¿Okay? Eso es una aplicación interesante. Entre los digitales y los analógicos, los digitales, la única contra que tienen es que tiene una demora. O sea, tiene un delay. ¿Se mejoró algo con respecto a eso en estos últimos? Entonces les explico un poco cómo ha sido esa historia.
Lo que pasa es que los sistemas digitales antes tenían varios problemas. Primero, lo que les mostré del ancho de banda. Segundo, consumen más batería. Por eso es que muchos sistemas digitales actuales en el mercado tienen baterías propietarias y trabajan bien, pero con sus baterías propietarias. Entonces, eso es otra cosa. Y tenían el problema de la latencia. Entonces, actualmente hay sistemas en el mercado que tienen más de 10 milisegundos de latencia. Y si ustedes ponen eso, es perfecto si trabaja un solo micrófono, pero si pones eso con un alambrado, estás completamente fuera de sincronización. Entonces, esos eran los grandes problemas de los sistemas digitales. Hoy en día se ha mejorado y hay sistemas digitales, ya varias marcas tienen sistemas digitales que tienen una latencia de menor a 3 milisegundos. Nosotros tenemos un sistema digital que tiene latencia menor a 3 milis, que se llama el DSW, es nuestra serie de sistemas digitales. No la mencioné porque algo que nos destaca es que nuestros equipos normales ya tienen muy buena calidad de audio, a diferencia de la competencia. Los equipos competentes están yéndose a digital para no tener los problemas de audio que ya tienen con sus sistemas análogos. Entonces, la única razón por la cual yo ofrezco un sistema digital es si hay necesidad de encriptación de audio. ¿Ok? Entonces, bueno, eso. Y los sistemas digitales también varían, entran muchos más factores. Entra corrección de error de la transmisión. Ustedes han visto, por ejemplo, que uno habla por Skype y entonces al rato se cae la señal y luego como que se demoran en recuperarse. Entonces, eso es lo que se conoce como corrección de error, entre comillas. Pero pues es diferente en los sistemas inalámbricos. Entran una nueva serie de factores que también afectan la sensibilidad. Tú puedes tener un sistema digital en 50 miliwatts con un receptor con una buena sensibilidad y pones otro de otra marca con la misma sensibilidad, misma potencia y el desempeño de RF puede variar muchísimo. Porque viene todo eso que va agregado al desarrollo tecnológico. Eso es como un resumen de los sistemas digitales. Pero todo apunta a que se van a trabajar más sistemas digitales, ¿ok? Pero no hay... Ahora, los sistemas digitales también tienen una ventaja y es que tú puedes jugar con los parámetros. Entonces, tú puedes, por ejemplo, bajar la potencia de transmisión usando otro tipo de modulación, pero entonces pierdes otras cosas. Entonces, si tú bajas la potencia, por ejemplo, es lo que algunos fabricantes llaman la famosa alta densidad. Entonces, puedes tener más sistemas en un mismo lugar, pero pierdes mucha distancia y pierdes calidad de audio en muchos casos. Entonces, los sistemas digitales te permiten hacer esos intercambios, esos sacrificios, ¿ok? Pero hasta el momento no existe un sistema de alta densidad que tenga muy buen sonido con una buena distancia en el dominio digital ni en el análogo. Yo hago mucho más postproducción de sonido, de hecho no hago directo. Creo que usé el UCR 195 la última vez que usé un directo, más o menos. ¿Y todavía funcionan? Todavía funciona, lo tengo y anda mucho mejor que... Sí. Pero hablando de eso, tiene que ver con que recibo mucho material que muchas veces varía mucho el rango dinámico. O sea, grabado con Electrosonic. Y lo que me gustaría es que, si podés decir una especie en general para el público, entre las posibles que podemos acceder nosotros, que son, no sé, los 400 o la línea 200, ¿qué tips hay para mejorar el rango dinámico? Que es algo que por lo menos todo bien con la... O sea, de hecho, no me llegan cosas con barrido de frecuencias, pero sí con muy apretadas y esas cuestiones. O sea, cómo mejorar el rango dinámico a la hora del trabajo en sí en campo. Entonces, lo primero es lo que les comenté sobre la ganancia del transmisor. Es lo primero, el primer factor que tienen que mirar es tener una buena ganancia de entrada. En cualquier aplicación de audio, el elemento que va a hacer más amplificación en toda la cadena es el primero, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en sonido en vivo ustedes conectan un micrófono a la consola y le dan ganancia en la consola. Ese es en proporción el aumento más grande que va a haber en toda la cadena, incluyendo después el line array y el mixer y todo lo demás. Entonces, de ahí va a depender gran parte del rango dinámico, es lo primero. Lo segundo es tener en cuenta en cada paso de la cadena, tener el concepto básico del manejo del rango dinámico y ajustarse a ello. En audio ocurre la famosa frase de la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, si ustedes tienen una parte en la cadena que limita el rango dinámico, eso va a ser el rango dinámico de todo.
¿ok? El peor eslabón es el que determina el rango dinámico total. Entonces tienen que tener eso muy presente. Lo segundo es también piensen en la ganancia de salida, ¿ok? De los receptores. Normalmente los usuarios de Electrosonics trabajan en 0 o en +5, +8, lo máximo que les dé el sistema. Y reciben en nivel de línea. Yo siempre recomiendo, saquen del receptor en nivel de línea y tienen que recibir en nivel de línea. Entonces, eso es otra cosa importante. Ahora, también viene la técnica del microfonista. Entonces, si por ejemplo es un microfonista que está acostumbrado a tener ganancias muy bajas, necesita tapar de alguna manera los problemas que tiene por los controles de ganancia. Por eso es que el control de ganancia es tan importante. Entonces, eso cuando tú llegas a postpro y necesitas nivelar eso, te va a generar un reguero de ruidos que el otro no había escuchado. Eso es un error muy común. Entonces, siempre tienen que tener presente toda la estructura de ganancia. Nosotros tenemos un video que realmente no tiene que ver con inalámbricos, sino con otra serie de equipos que nosotros tenemos que son controles automáticos de ganancia, pero yo les puedo pasar el enlace y ahí explican exactamente cuáles son los problemas de tener la ganancia y cómo se ve manejar la ganancia, porque el control de ganancia es lo que determina el rango dinámico. ¿Listo? Sí, habías comentado un poquito antes entonces que ya con, digamos, -15 es un nivel de ganancia de micrófono. Digo. Yo pensando que generalmente lo usaba en -20, digo, también -20 es un También rango -20 válido. el micrófono. Sí, todo lo que sea por debajo de -15 es nivel de micrófono. Una pregunta. Sí. Porque capaz que estuve equivocado mucho tiempo. No, bueno, pero puedo haber estado equivocado. O sea, yo generalmente los uso saliendo no por nivel de línea, sino por nivel de micrófono, porque aprecié siempre mucho más el pre de lo que sigue que el pre propio que puede tener el receptor de Electrosonic. Ok. Digo, entonces prefiero salir por nivel de micrófono y utilizar un pre Sonosax o hasta Sound Device antes que usar el pre. ¿Es correcto? Ok, pues digamos, si eso es lo que funciona mejor para como tú quieres tu sonoridad, obviamente, digamos, en el audio hay reglas y a la vez no las hay. Entonces, eso también puede funcionar muy bien. Lo único que sí vas a sacrificar es un poquito de rango dinámico, porque cuando trabajas el nivel de línea, tienes más rango dinámico. Puedes alcanzar el máximo tope del rango dinámico. Cuando trabajas en nivel de micrófono, lo limitas un poco. Pero si quieres sacrificar, no sé, 6 dB por mejor sonoridad, claro, lo puedes hacer. Lo que sí no puedes hacer es enviar el micrófono y recibir en línea, porque ahí sí, obviamente, tú sabes que eso es lo que hacen los camarógrafos todos los días. Yo tengo una pregunta más. ¿Sí? En esto que vos decís de trabajar con la mayor ganancia posible en el transmisor, Sí. ¿eso quiere decir que conviene utilizar cápsulas de menor sensibilidad? Sí. Sobre todo en trabajo en campo, para la mayoría de aplicaciones, las cápsulas de baja sensibilidad son mejores. Hay algo que sacamos nuevo en el transmisor pequeño que no están los otros transmisores y me encantaría que estuvieran todos. Y es que aquí tenemos unos presets. Este transmisor tiene la posibilidad de cambiar el bias. El bias es el voltaje que da el transmisor para alimentar la cápsula, como decir un Phantom. Y esto... Puedes cambiar el bias y puedes cambiar la resistencia, una resistencia dentro del transmisor. Entonces hay un preset para COS 11 de Sanken, hay un preset para V6, hay un... Sí. Entonces, claro, si tú quieres bajar la sensibilidad de una cápsula, tú lo que tienes que hacer es mirar el cableado, ponerle una resistencia y bajar, y eso te va a bajar la sensibilidad. Exacto, entonces aquí en el transmisor hacemos exactamente eso, pero dentro del transmisor. ¿Ok? Entonces también hay un preset para nivel de línea, entonces en el nivel de línea se baja a 0 el bias y se deja libre la resistencia. Entonces realmente lo único, le pusimos nombres para que sea compatible con los sistemas comerciales, pero realmente son solo presets del bias y de la resistencia. Pero entonces lo bueno acá es eso, que si tú tienes por ejemplo, un DPA 40, 60 y 61, no me acuerdo cuál es el de alta, entonces le agregas resistencia y lo pones en baja sensibilidad.
Sobre todo en teatro, eso ayuda mucho. En teatro el control de ganancia varía un poquito. Es un poco más dependiente de la situación. ¿Ok? Qué buenas preguntas. Son muy buenas preguntas. Entonces, voy a hablarles sobre el PDR. ¿Ok? El PDR, que es otro de nuestros equipos más recientes, es un grabadorcito de un canal bastante pequeño, se alimenta con una batería AAA y esto tienes la entrada normal de todos nuestros micrófonos, que es A5F, a excepción del SCM que se utiliza Lemo porque es más pequeño. Graba en una tarjeta SD, ¿ok? Y tienes una salida de audio que puede ser para monitoreo de audífonos y para loop para un transmisor. Entonces, en un caso de distancias extremas, puedes grabar antes de transmitir. También es útil para, digamos, planos de tipo drones o, por ejemplo, la escena GoPro, donde tienes un carro y y solo vas a grabar 2 micrófonos y en vez de irte detrás del carro, del auto, del coche, entonces puedes dejar estos 2 micrófonos como grabador de planta y se puede ir. De hecho, acabamos de sacar un microfonito que tiene este largo y entonces es para usarlo con la PDR. Hay 2 modos de grabación, uno que es mono HD, donde la tapa de entrada, que es la misma del SMQB, tiene un limitador, ¿ok? Y hay otro modo en el que se llama ganancia dividida, o split gain, que no tiene limitador, sino que es 2 versiones, una con la ganancia normal y otra con una atenuación de menos 18 dB. Entonces, por ejemplo, para entregar a postpro, si tienen en algún momento alguien gritó en el micrófono, entonces pueden enviar la versión de menos 18 directo a postpro y no tener problemas de clipping. Lo que sí les pido de corazón es que si tienen equipos de Electrosonic, si tienen cualquier duda o tienen algún equipo con problemas, por favor vayan diciéndome, porque estoy aquí es para saber eso. No, vine acá no tanto para hablar de productos, sino para conocerlos a ustedes. Y eso es la retroalimentación que queremos tener. Normalmente hay alguna manera en la que el equipo llega a fábrica. Antes de que llegue a fábrica necesita un código que se llama un RMA. Y ese código es un número que se le pone a la caja diciendo cuál es el problema que tiene. Eso es labor de los distribuidores. Pero por el lado de nosotros yo lo puedo ayudar a gestionar. Entonces, quiero que también sepan que esto es una medida de contingencia, porque necesito que ustedes tengan necesitamos todos que haya una comunicación directa y por eso les pido que me ayuden mucho en esa labor. ¿Ok? Me parece muy, muy bonito lo que se está haciendo aquí. Ustedes saben que el gremio de sonidistas en Norteamérica es muy unido y tenemos eventos como el RAMS y toda esa cantidad de cosas y hacen barbecues juntos y toda la cosa. Entonces este es un primer paso en la región para que haya una fraternidad y finalmente aquí todos salimos ganando. Entonces quiero felicitar a Diego y a todos los miembros de ASA por eso tan bueno que están haciendo y ojalá los demás países de Sudamérica sigan el ejemplo. ¿Listo? Un aplauso para ellos.